Tema: Justicia Constitucional de Colombia en comparación con México. Presentado por Olga Sierra Ocampo, alumna de la Maestría en Garantías y Amparo de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, asesorada por el catedrático licenciado Juan Manuel Ortega Maldonado. Introducción. El presente documento analiza los tribunales constitucionales de Colombia y México, denominados respectivamente Corte Constitucional en Colombia y Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Los dos forman parte del Poder Judicial. La forma de integración de estos órganos, su duración, nombramiento de sus miembros, los requisitos para ocupar el cargo y su organización, así como los medios de control de la constitucionalidad que conocen. En el capítulo 1 se aborda la Corte Constitucional de Colombia como poder garante de la Constitución, que conoce principalmente la acción pública de inconstitucionalidad que puede interponer cualquier persona, además del control previo que realiza sobre las objeciones presidenciales a un proyecto de ley y las leyes estatutarias, así como un control automático sobre los derechos legislativos con fundamento en los artículos 213, 212 y 215 constitucionales y los tratados internacionales. Destaca la amplia legitimación que existe en este país para interponer un medio de control ante la Corte, ya que la puede realizar cualquier persona. Capítulo 1. Colombia. La Constitución Política de Colombia de 1991 es uno de los ordenamientos más adelantados que existen en la actualidad. En dicho país existe un tribunal constitucional, la Corte Constitucional, la cual está inserta dentro del Poder Judicial. Su regulación constitucional se encuentra en los numerales 239 al 245 de dicho ordenamiento supremo. En caso de que la Corte los declare inconstitucionales, el gobierno no los podrá ratificar, y si algunos artículos del convenio internacional son considerados inexequibles, el presidente formulará la reserva respectiva. Inciso D. Procesos por vicios de forma. El parágrafo del numeral 241 de la Carta de Colombia señala que en caso de que la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado, subsanando el vicio. Procederá a decidir la exigibilidad del acto. Entre los procedimientos por vicios de forma encontramos, inciso A, los actos reformatorios de la Constitución. Inciso B, la convocatoria a un referendo o una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Inciso D, referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, por vicios de forma en su convocatoria y realización. Inciso D, leyes. Inciso D, decretos de fuerza de ley. Inciso E, tutela. Este medio de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 86 de la Constitución colombiana. Tiene por objeto la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. Procede también en contra de particulares encargados de la prestación de un servicio público. Lo conocen las salas de revisión y de selección de tutelas. 4. Efectos y alcances de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen cosa juzgada, constitucional. Son obligatorios para las autoridades y los particulares y tienen efectos a futuro, a excepción de que la Corte resuelva lo contrario. Los alcances, dependiendo del medio de control, son: 1. En caso de normas generales, por vía de acción, de revisión previa o con motivo del control automático de constitucionalidad, son erga omnes en la parte resolutiva, y motivación constituye un criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas en general. La interpretación por vía de autoridad
tiene carácter obligatorio general. 2. Cuando se trata de la acción de tutela, tiene efectos particulares. Únicamente vinculan a las partes. Su motivación es criterio auxiliar únicamente para la actividad de los jueces. Establece un medio de control previo en las objeciones que formula el presidente en el proceso legislativo y en las leyes estatutarias, además de un automático en el que no se necesita ni siquiera demandante, cosa que no se da en nuestro sistema jurídico, ya que todos los medios de control se dan por vía de acción, por lo que hay actos de poder que no están sujetos al control de la constitucionalidad, como la suspensión de garantías que establece el presidente con fundamento en el artículo 29 constitucional. Sería importante adoptar en nuestro país algunos de las hipótesis de los procedimientos por vicios de forma de Colombia, como los actos de reforma de la Constitución, en los que México no tiene ningún medio de control, por ser improcedentes. Otra novedad que advertimos en Colombia es que en caso de que se advierta un vicio en el procedimiento subsanable, se devuelve a la autoridad que lo emitió para que se enmiende, situación que se introduce en nuestro país en las reformas constitucionales del 6 de junio del 2011 en el artículo 207 constitucional, fracción 2, pero únicamente para notificarle a la autoridad emisora de una norma general que los órganos del Poder Judicial de la Federación establecieron jurisprudencia por reiteración en la que se determinó su inconstitucionalidad. Destacamos que en Colombia la Corte Constitucional no conoce de las controversias constitucionales que sí existen en México. De los medios de control que protegen los derechos fundamentales, estimamos que el juicio de amparo es superior a los que existen en Colombia, ya que es un juicio que protege las garantías individuales de los gobernados cuando se ven vulneradas por una norma general, actos u omisiones de autoridad. Anteriormente se habló de la Corte Constitucional designada así en Colombia. Ahora nos referiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada así en México, para poder apreciar las diferencias y similitudes en cada caso. México. Denominación: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su integración es por 11 ministros. La duración en el cargo es de 15 años. El nombramiento se realiza en una terna que representa el presidente de la República con aprobación de las 2/3 partes del Senado. Los requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 35 años, 10 años con título de licenciado en Derecho, gozar buena reputación y no haber sido condenado, residencia de 2 años, no haber sido secretario de Estado, PGR, senador o diputado. Su organización está compuesta por pleno y 2 salas, primera penal y civil, segunda administrativa y del trabajo. Fundamento constitucional de los medios de control. Artículos 103 y 107, juicio de amparo. 105, párrafo 1 y 2, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Medios de control de la constitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad: control abstracto de normas generales y tratados internacionales sobre su posible contradicción con la Constitución. Legitimación: 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, Senado, órganos legislativos estatales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, partidos políticos, contra de leyes electorales y CNDH que vulneren los derechos humanos. Controversias constitucionales: actos y disposiciones generales que vulneren o restrinjan la competencia de un ente de poder público. La legitimación: artículo 105, párrafo 1, inciso A al inciso K,
Poder Ejecutivo, Estado, Distrito Federal o Municipio. Medios de control de la constitucionalidad. El juicio de amparo, normas generales o actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos, garantías y tratados internacionales. Su legitimación. Quejoso, titular de un derecho individual o colectivo. Principios, instancia de parte agraviada, existencia de agravio personal y directo, definitividad, prosecución judicial, relatividad de las sentencias, estricto derecho y suplencia de la queja. Efectos particulares, juicio de amparo, controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. El trabajo realizado se basó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de Colombia, Decreto 2067 de 1991 de Colombia y Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia.